Así que estamos en la casa del Señor, nos gozamos y nos alegramos en Él. Damos gracias al Señor por este tiempo juntos, que podemos glorificarle, que podemos exaltar su nombre. Y vamos en esta mañana entonces también dándole un saludo muy especial a los que nos están viendo y escuchando en otros lugares a través de Santel TV, a través también de santel.info, santel.info para tenerlo en vivo y en directo en este momento, y en diferido en YouTube Santel TV, lo pueden ver durante la semana. Vamos a mirar en la palabra del Señor cada uno de ustedes. Vamos a hacer esto esta mañana, y es que usted va a buscar una cita bíblica que a usted le impacta, la que de pronto más le gusta, el texto favorito, y entonces lo va a leer, y si quiere compartirnos algo acerca de lo que él dice, está bien. Así que yo les voy a leer mi texto favorito en la Biblia. Toda la Biblia me gusta, me encanta la palabra del Señor, toda ella me edifica, pero hay porciones de la Biblia que a uno le llaman la atención o le impactan más. Mi texto favorito desde que conocí al Señor, los primeros días de haber conocido al Señor, está en Job capítulo 11, versículos 13 al 20 de la palabra del Señor. Job 11, 13 al 20. Así que cuando a ustedes les pregunten, oiga, ¿y cuál es el texto favorito del pastor en la Biblia? Es Job 11, versículos 13 al 20 de la palabra, y dice así: Si tú encaminas tu mente y extiendes las manos hacia Él, si apartas de ti el mal y no dejas habitar el delito en tus carpas, con toda seguridad que levantarás tu rostro sin tacha, estarás seguro y libre de temor. Olvidarás tu calamidad y su recuerdo será como agua que se ha ido. Tu vida brillará más que el sol de mediodía en tus momentos difíciles, como luz de la mañana. Vivirás confiado porque tendrás esperanza. Aun cuando tengas problemas, dormirás tranquilo. Nadie perturbará tu sueño. Muchos vendrán a pedirte ayuda, pero los ojos de los malos se cansarán de buscar ayuda, no encontrarán refugio y la muerte será su única esperanza. Job 11, 13 al 20. En la versión Reina Valera dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y si no consintieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás, o te olvidarás de tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, y los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Eso es lo que dice Job 11, 13 al 20. Muy bien, su texto favorito. ¿Alguien quiere comenzar o comentar? Hermana Martisaura. Es algo hermoso y poderla aprender y todo. Lástima que a mí se me llegó un poco tarde el aprenderla, pero en Isaías 45, 41, 40, dice: no temas, creo que es 41, 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y lo ha hecho en mi vida una realidad. Siempre me ha sostenido, siempre me ha guardado, y yo pues lo tengo para decirle: Señor, tu palabra me dice, y recordarlo siempre, que no debo temer, porque el temor es del enemigo, pero el amor es de Dios. Y por eso yo me pego a ese versículo. Claro que hay muchos más. Por ejemplo, el del Salmo 142 es hermosísimo. Bueno, todos los salmos casi siempre, pero en esta palabra también es algo un regalo para mí, desde que conocí a mi Señor. Amén, gracias. Sí, como le digo, no es que no les guste toda la Biblia, o sea, me encanta toda la Biblia, pero hay pasajes que uno tiene que uno se apersonó de ellos, y ese es
parte favorita. ¿Alguien más? Hermana Beatriz. A mí me ha fascinado siempre Isaías 43. Isaías 43. 43 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Voy a leer el que sigue. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor en este Salmos 43:1? Primero que todo, había mucha tristeza en Dios, porque el pueblo de Él estaba en mucha decadencia espiritual. Pero a pesar de esa decadencia y de ese fracaso espiritual, Dios les mostraba misericordia y traía sobre ellos misericordia y los iba a traer de regreso de su cautiverio, ¿cierto? Y los iba a restaurar. Entonces, por eso dice que Él derramará agua sobre ese sequedal. ¿Por qué? Porque Él derramaría de su amor y no de su ira. Entonces, el mundo entero sabría que solamente Dios es el único que puede hacer eso. Y eso mismo pasa con nosotros. También nos da esa misma promesa y también nos dice que si nos proponemos, obedecemos, hacemos lo que Él dice, pues también vamos a tener esta promesa, ¿cierto? Porque Él nos redimió, como nos ha redimido a nosotros, nos ha rescatado también, para que nosotros fuésemos de Él o seamos de Él. Entonces, Dios nos protege a nosotros también, aunque los tiempos por los que pasemos sean muy difíciles. Damos gracias al Señor. ¿Alguien más? Hermana Alcira. A mí me gusta mucho orar con el Salmo 121 porque es un salmo de protección. Y cuando nosotros salimos o salen nuestros hijos, nuestros nietos, pues uno ora con él. Y dice así: miro al alto de las montañas en busca de ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Dios no te dejará caer, caer. Tu protector nunca se dormirá. El protector de Israel nunca duerme, ni se deja rendir por el sueño. El Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como a una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor protegerá tu vida y tu venida desde ahora y para siempre. Amén. Ese es un salmo maravilloso. La Reina Valera dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se adormecerá ni dormirá, o sea que Dios no duerme. No es que, se durmió el Señor, entonces ahora no me va a atender. Dice: no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Hermano Luis, esperemos a que Pedro. El favorito mío es Daniel 1:8, porque ve la fortaleza de ese muchacho que le pide a Dios. Dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni el vino que él tomaba, porque hizo para permanecer totalmente sin ningún tipo de contaminación con la comida del rey. Así que pidió permiso al superior de él para que lo permitiera no comer esa comida. Porque ¿qué pasaba con esa comida? ¿Era buena? Sí, como uno también cree que lo que está haciendo cuando tiene 18, 19, 20, 21 años, que para como un chivo loco, uno cree que lo que está haciendo es bueno, y cuando nos reunimos
la barrita de uno, dice, uy, hermano, la pasé muy bueno. No, qué equivocado está la gente, pastor. Porque eso me mortifica duro dentro de mí de lo que yo desperdicié toda mi juventud en esas cuestiones. Bueno, el texto que el hermano Pedro menciona de Daniel, dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. O sea, es algo que debemos proponernos siempre, y sobre todo para los que nos están escuchando y viendo que están jóvenes, hay que cuidarse, incluso cuidarse no solamente de lo que se hace, de cómo se vive, sino también de qué se come, para que pasado el tiempo, llegados los años, entonces donde dice la palabra, por eso la palabra recomienda, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud y tome placer tu corazón, pero sobre todas las cosas te juzgará Dios. O sea que debemos ¿qué? Cuidarnos. Dice, antes de que vengan los días malos y en ellos no tengas contentamiento. O sea, pasan los años y llega una edad en que uno ya no disfruta ni goza de lo mismo que antes. Yo me comía una bandeja paisa a las 3 de la mañana. Ahorita ya no puedo ni siquiera en el día. Así que uno tiene que cuidarse y sobre todo si se cuida cuando está joven, cuando llega a edad madura, a edad ya avanzados los años, todavía podrá tener energía. Muy bien, ¿alguien más? Estamos mirando, hermano Luis, estamos mirando textos bíblicos favoritos, o sea, el texto que a usted le llame la atención, le guste, lo toque el Señor con ella, aparte de que le gusta toda la Biblia, pero hay unos textos que a uno le llaman la atención. Pastor, Hermano Luis. a mí me llama la atención el Salmo 90. Salmo 90. Que dice, la vida es corta y Dios es eterno. Precisamente esta semana me tocó ir por allá a Cali a el entierro de un hermano mío, y yo lo miraba ahí en el cajón, en esas 4 tablas ahí que le echan a uno ahí, y entonces yo los reuní a todos los familiares y les leí ese Salmo 90. En la casa lo leí primero donde estábamos ahí en la reunión, y de ahí nos fuimos para donde lo estaban velando, y allá me dijeron que les diera otra vuelta ese salmo, porque a mí me llama la atención que dice, tu furia nos consume, tu enojo nos llena de miedo, tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela, ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Y entonces ahí yo les explicaba a ellos, allá ante Dios no se va a llegar con que sí o que no, es sí, sí es sí y no más. Mejor dicho, decirle a él, confesarle a él la verdad de los pecados que uno, pero es la verdadera verdad, no es por ahí que voy a decir esto ahí como por salir de paso, no señor, porque uno tiene que, por eso dice ahí, ves claramente los pecados que tratamos de esconder, allá donde él no se llega así. Entonces ellos me dijeron que le repitiera ese salmo 2 veces. Amén. Felicitaciones, hermano Luis, por eso. Esos son los momentos en que hay que aprovechar y comentar. El Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Uno tiene que aprender a vivir, no solamente es vivir, es aprender a vivir. Y la mejor manera de aprender a vivir, el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, en la adoración a Dios. Muy bien, felicitaciones por ese testimonio, por compartir con ellos y también porque esa palabra es pertinente en el momento en que se requiere. ¿Alguien más? Hermana Luz. Me gusta porque Isaías 40:10. 40:10 son 2 versículos que me llaman mucho la atención porque han sido como de testimonio en mi casa. Mira, el Señor Dios viene con poder y su brazo gobierna. Fíjese, lleva consigo su premio y su recompensa está ante él. Como pastor, él cuidará su rebaño, con su brazo reunirá los corderos, los llevará a su pecho y llevará a descansar a las ovejas recién paridas. Esos 2 versículos me parecen tan bonitos y como que me llegan al corazón y como que son los que en mi casa
permanece. Por eso me llama tanto la atención. Damos gracias al Señor por ello. ¿Alguien más quiere comentarnos de esa palabra del Señor, Manuel? Nada menos que, Salmo 23. siendo mi pastor, nada me falta. Nos lleva a descansar a prados verdes y nos conduce a manantiales de agua fresca. Todo esto, regalos del Señor, renueva nuestra alma. Venga, que estamos mal, a ver, aquí te la voy a renovar. Renueva nuestra alma, nos lleva por los caminos a mostrarnos sus bondades, aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos. Nada nos faltará y nunca tendremos miedo, porque el Señor nos lleva siempre de su mano y nada nos faltará. No tengamos miedo, porque tú estás o nosotros estamos al lado de Él. De manera que siempre estará el Señor con nosotros. Qué belleza, qué ricura de que el Señor sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro compañero, el que nos lleva por los caminos tenebrosos, que no nos pase nada. De manera que son las bondades de Dios para con nosotros, pobres pecadores. Amén. Tengo que cuidarme de Manuel, que me va a quitar el puesto. Un buen predicador. ¿Alguien más? Hermano Edgar. Damas primero. Sigue, hermana Aguirre, tranquila. A mí me gusta mucho el Salmo 86, porque en el momento más terrible de mi vida, que fue cuando mi hijo se fue, alguien, porque cuando eso yo no leía la Biblia ni nada de estas cosas, pero un jovencito llegó y se me acercó y me dijo: oremos el Salmo 86, que es el que usted necesita ahora en este momento. Y dice: Señor, escúchame, responde a mi petición, que soy pobre y necesitado. Protege mi vida porque te soy fiel. Tú eres mi Dios y yo soy tu siervo. Ten compasión de mí, Señor, pues a toda hora pido tu ayuda. Señor, pongo mi alma en tus manos, llena mi vida de alegría, pues yo soy tu siervo. Este salmo siempre lo tengo presente porque fue en un momento delicado de mi vida. Amén. Qué bueno. Hermano Edgar. 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo entiendo de que uno siempre debe estar con Dios para que Él y de igual manera nos retribuya. Siempre estar pensando en que Dios es el que nos favorece, Él nos ayuda, Él nos sustenta en todo momento y lugar. Y para que Él esté con nosotros hay que estar en eso, no en los momentos de angustia, sino siempre. Damos gracias al Señor por ello. Él está a la puerta llamando. Si alguno oye y abre, Él entrará y estará con nosotros. ¿Alguien más? Estamos mirando en la palabra un texto favorito que usted tiene y que le haya tocado su vida a través de todos los años que ha servido al Señor y que le ha seguido. ¿Hay alguien que quiere compartir, hermano Octavio? Capítulo 15, gracias. Primera Corintios capítulo 15, verso 1, 2, 3, 4. Es como un resumen total de lo que es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, dice: empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. En este pasaje es muy importante, es como la base de toda nuestra seguridad, de toda nuestra fe. Ahí el apóstol Pablo hace énfasis de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Cristo resucitó para completar la obra según las Escrituras. Ese es el Evangelio completo. En lo que el texto que él leyó, ahí está el Evangelio completo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y fue al cielo a preparar un lugar que nos está ofreciendo a usted y a mí gratuitamente. Eso es todo el Evangelio. Muy bien, mis hermanos, vamos a cerrar este ciclo con una oración, dándole gracias al Señor. No olviden la esencia de la vida cristiana para su desarrollo espiritual está en la lectura y el estudio de la palabra. Una vida de oración, hablando usted con Dios, comunicándose con Él y Dios comunicándose con usted a través de su palabra. Entonces ahí está la manera de poder edificar y crecer en la vida cristiana. Vamos entonces a orar dándole gracias al Señor por este tiempo juntos de reflexionar en la palabra. Hermana Beatriz, nos dirige en oración, por favor. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para honrarte, para glorificarte y listos para escuchar tu santa y bendita palabra. Esa palabra que es como ríos de agua, esa palabra que nos lava, nos limpia, nos fortalece, nos llena de gozo, de alegría, esa palabra que es vida para nosotros. Gracias te damos por la iglesia aquí reunida, poderoso Rey, y gracias por tu misericordioso amor al darnos este alimento espiritual. Muchas gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Hemos visto acerca de edificados por el Espíritu Santo la semana pasada, ¿recuerdan? Estamos estudiando acerca de edificados por el Espíritu Santo y vamos a hablar acerca de edificados por otros creyentes. Entonces, cuando hablamos de edificados por otros creyentes, ahora, dentro de lo que vimos la semana pasada sobre el Espíritu Santo, edificados por el Espíritu Santo, ¿qué recuerda usted? ¿Qué aprendió? ¿Qué en la semana volvió a refrescar a través de los textos bíblicos? ¿Quiere compartirnos? Recuerda, edificados por el Espíritu Santo vimos la semana pasada. ¿Y qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hacen nosotros? Gloria Estela. El Espíritu Santo en nosotros nos enseña, nos guía, nos habla, nos redarguye, nos recuerda, nos ayuda y nos sostiene. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguien más quiere aportar algo de lo que recuerda? Ok, vamos entonces a mirar. Hoy vamos a mirar el edificados ¿por quién? Por otros creyentes. O sea, nos edificamos por la palabra, edificados por la palabra, fue lo primero que vimos. En segundo lugar, edificados por el Espíritu Santo. Hoy vamos a ver edificados por otros creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Quién es el fundamento para edificar a los creyentes? Efesios capítulo 2, versículo 20. El que lo tenga a mano me puede decir para que lo lea y lo comparta. Efesios 2, 20. Del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién, de acuerdo a ese texto, quién es el fundamento para edificar a los creyentes? Jesucristo. Dice, edificados por los creyentes, está hablando de Pedro y todo lo demás, pero dice, ¿siendo qué?
La principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuál era la piedra de ángulo? Resulta que en las construcciones de esa época, ellos lo primero que hacían era colocar una piedra como fundamento de donde iba a partir la construcción. Había terreno, por ejemplo, desnivelado, entonces colocaban una piedra y a partir de allí, esa les daba el nivel, les daba la base para la construcción. Entonces siempre estaban buscando dónde vamos a poner el fundamento, dónde van a poner la firmeza de lo que van a construir, de lo que van a edificar. Entonces allí estaba ¿qué? La base de la construcción. Y cuando está diciendo la palabra del Señor, edificados sobre, siendo la piedra de fundamento, o sea, la base que le da solidez, que le da consistencia, es Jesucristo. De lo contrario, podrían edificar sobre otra base, sobre otro fundamento, pero podía decaer, terminar. Podrían poner madera, pero con el tiempo la madera iba a podrirse. Entonces, y la madera enterrada, pues se pudre. No va a servir. ¿Qué pasaba? Se necesitaba ¿qué? Un fundamento sólido, firme. Y el fundamento sólido y firme de nuestra fe es Jesús. No hay otro fundamento de nuestra fe. Entonces, por eso Él es la piedra ¿qué? Angular, la base para la construcción de la vida cristiana. Hechos 2:44. Hechos 2:44. Y en Hechos 2:44, ¿qué dice la palabra del Señor? Los seguidores de Jesús compartían unos con otros, los que tenían, lo que tenían. Los seguidores de Jesús compartían uno con otros los que tenían. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de la nueva familia en Cristo y por qué es importante? Hechos 2:44. ¿Qué dice? Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. ¿Cuál es el fundamento? Compartir. Pero ¿cuándo se comparte? Cuando hay unidad. Entonces, porque la base no era simplemente la comida. ¿No ha llegado usted a pasar por el lado de alguien que está pidiendo en la calle o algo y de pronto usted lleva comida o lleva algo y usted llega y qué hace? Su corazón es movido a misericordia y usted se la entrega. Pero ahí hay unidad, ¿no? Hay solidaridad, hay compasión, hay misericordia, hay un sentimiento de ayudar, pero no hay unidad. Entonces, no es solamente que se reunían para comer, sino que el fundamento para la nueva familia en Cristo es estar unida alrededor de su fe. Estamos unidos acá alrededor de ¿qué? De nuestra fe, de lo que creemos. Mire que ni nos conocíamos, somos de diferentes ciudades, de diferentes departamentos, de diferentes pueblos con diferentes costumbres, pero llegamos a establecer una hermandad, un nexo de hermandad, de afecto, y ya nos duele lo que le duele al otro. Y a medida que va pasando el tiempo, más casi la familia de uno se convierte en la iglesia, con el paso del tiempo, y es la familia. Y es la familia que te va a durar no solamente acá, sino por la eternidad. Porque un día nos vamos a ir de acá. Pero si nuestra familia, por mucho que la querramos, no tiene a Cristo en su corazón, nos vamos a separar de ella. Así que la unidad es valiosa, es importante dentro de nuestro caminar de la fe. Vamos a mirar en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera de Juan 4, 20 y 21. Gracias.
hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo se edifican los creyentes unos a otros en unidad? ¿Cómo nos edificamos los unos a los otros en unidad? ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros. Muchas palabras que decimos, nombramos, valga la redundancia, el nombre de Jesucristo o de Jesús, de Dios. Amén. Siempre. Entonces, no olviden, es fundamental que nos edifiquemos en unidad, en amor. Porque podemos estar juntos, pero no haber amor, no haber unidad. Creo que les conté en una ocasión, yo estaba en Barranquilla viéndome un partido de fútbol junior nacional. Y estaban allí jugando y pues la mayoría que están en el estadio Metropolitano son hinchas ¿de quién? De Junior. Y todos estaban allí y de pronto Nacional hizo un gol. Y yo me levanté, ¡gol! Y no pude seguir gritando porque todos me estaban mirando así y otros me tiraban bolsas de agua. O sea, estábamos juntos. Estábamos unidos. Y de hecho había ido con unos pastores amigos, compañeros. Y estábamos juntos, y son pastores, estaban conmigo, pero no había unidad. ¿Por qué no había unidad? Porque ellos querían que Junior ganara, y yo quería que ganara Nacional. Entonces, aunque estábamos juntos, no había ese tipo de relaciones, ese tipo de unidad. Entonces, no es solamente el hecho de estar juntos, es que estar juntos, pero tenemos que ir edificándonos en amor. O sea, edificándonos en amor. Por eso dice la palabra, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que de aquí en adelante todos deben ser hinchas de Nacional, para que haya el mismo sentir. No, estoy molestando. Si estuviera Pedrito me brinca de la Unión Magdalena y Junior. Entonces no se les olvide, nos edificamos ¿cómo? Por la palabra, nos edificamos en unidad, nos edificamos en el amor. Muy bien, ahora miremos Hechos 2:47. Hechos 2:47. Hechos 2:47. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Muy bien. Lorena, ¿con qué propósito entonces se reúne la familia de Dios? Alabar a Dios. Para alabar a Dios, para adorar a Dios. Mire, el fin último del creyente es ¿cuál? Adorar a Dios. O sea que si no adoramos a Dios, no vale la pena seguirle. Porque lo que él busca es adoradores. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Pero dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está ¿qué? Buscando adoradores, buscando quien le adore. Entonces, el propósito de reunirnos como familia de Dios es ¿cuál? Adorar a nuestro Dios. Entonces aquí nos edificamos, demostramos el amor los unos con los otros. Y entonces, ¿en qué? En el amor a Dios para adorarle. Dice, y alababan a Dios. Pero mire el resultado. ¿Cuál fue el resultado según el versículo? ¿Cuál era ese resultado de estar juntos, de adorar, de amarse? ¿Qué era lo que pasaba? Añadía. El Señor cada día añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando la gente viene y siente de ustedes el afecto, siente de ustedes el amor, le gustaría regresar. Atrae, el amor atrae.
entonces esa persona le gustaría regresar, pero cuando la ignoramos, no le prestamos atención, lo hacemos a un lado, pues ¿quién quiere volver allá? ¿Para qué? Entonces eso es importante. Por eso les recomiendo, cuando terminemos, entonces no salga corriendo. Es que es un ratico, otros 5 minuticos, para que salude, para que se abracen, para que se den un ósculo santo, como dice la palabra, o sea, un beso, con abrazo, con beso, con cariño. O sea, demostremos ¿qué? El amor fraternal. Pero algunos, cuando el pastor dice amén, ya están volteando en la esquina. Entonces, quedémonos un ratico para manifestar ¿qué? El amor. Incluso lo que estoy pensando es conseguirme una cafetera y, terminado el estudio, tomar cafecito con pan para que charlemos un rato y después seguir con el mensaje, para que dejen de correr, porque de pronto están corriendo por el estómago vacío. Entonces nos tomamos un cafecito y nos comemos un pan. Muy bien, entonces la meta es conseguirnos una cafetera dentro de poco. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es la evidencia de ser discípulos de Cristo según Juan 13:35? Ahora, si usted tiene una cafetera que no está usando, que está buena todavía, tráigala y nos sirve. Juan 13:35. Si tuvierais amor los unos con los otros. La pregunta es, ¿cuál es la evidencia de ser cristiano? Entonces es poner una cara toda como austera, como triste, un vestido largo, cabello largo, nada de maquillaje. Y entonces la gente dice, ese sí es un cristiano. ¿Cuál es la evidencia? Ah, no, es que no use pantalones porque uses falda, porque si usa pantalones, eso no es del Señor, eso no es de ser cristiana. Según la Biblia, ¿cuál es la evidencia? El amor. ¿Qué es lo que está diciendo? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando nos amemos. Entonces no dice por ir a tocar puerta a puerta, por dar el billete más grande, por hacer la obra de caridad más rimbombante o relevante. No, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cuándo? Cuando nos amemos los unos a los otros. Porque de acuerdo al texto que leyó nuestra hermana Mireya, ¿qué es lo que dice? Que el que no ama a su hermano y dice que ama a Dios es mentiroso. Porque la evidencia de ser cristiano es amar al prójimo como te amas a ti mismo. Esa es la evidencia de la vida cristiana, la evidencia de la vida espiritual. Muy bien, vamos entonces a mirar Juan 13:35. Y Juan 13:35 es el texto que esperamos que usted memorice. ¿Qué dice Juan 13:35? Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Ajá. Entonces, cuando nos amemos de verdad, seremos Jesús seguidores. Así que entonces estamos invitándoles ¿a qué? A practicar el amor. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tengamos una mirada introspectiva, o sea, miremos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo está mi relación con otros? Segundo, ¿cómo están mis sentimientos hacia otro? O sea, ¿cómo está mi relación con otros? Entonces puedo decir, no, mi relación está bien, yo no tengo problema con nadie. Pero ¿cómo están mis sentimientos hacia otros? Porque de pronto no tengo problema con nadie, pero hay gente que me cae gorda aunque sea flaca.
Entonces tú dices, ese me cae mal. ¿Y por qué le cae mal? Pero es que es muy pecador. ¿Y quién le dijo a usted que le tiene que caer mal el pecador? Usted lo que tiene es que amar al pecador. No le tiene que caer mal. No es que me cae mal el vecino. Hay que amar al vecino. Así nos caiga al hígado. Pero el Señor, ¿qué dice? Que lo amemos. Y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Entonces, ¿cómo están tus sentimientos hacia otro? ¿Hay alguien al cual no consigues soportar? ¿Hay alguien al cual no quieres saludar? ¿No te gustaría encontrártelo por la calle? ¿Qué hacer? Así que, mis hermanos, la manera es que de demostrar que soy cristiano, que soy un buen cristiano, ¿es cuál? Amar a otro. Amar lo que Dios ama. ¿Y a quién ama Dios? De tal manera amó al mundo, entregó la vida de sus hijos de su hijo por sus enemigos. Eso hizo Dios. ¿Qué hizo? Entregó la vida de su hijo por sus enemigos, por la gente que no lo quería, por la gente que no cree en él, por la gente que le aborrece, por la gente que habla mal de él. Cristo murió por todos. Que viene a ser el remedio útil, ¿para qué? Para el que lo recibe, pero murió por todos. O sea que el problema es del que no lo recibe, no, el problema no es de Dios. Dios mostró su amor por todos. Sí, señora. ¿Cuándo nace el templo, la sinagoga y pues obviamente la iglesia cristiana, Cristo? Pues obvio que cuando los apóstoles, pero explíqueme eso mejor. Ok. Lugares de adoración. El lugar de adoración comienza desde Génesis, cuando Abraham ofrece el primer altar al Señor. O sea, ¿lugar de qué? De adoración. Ahí iba a adorar. Y donde iba Abraham levantaba, Abraham no tuvo casa propia, pero levantó altares al Señor. O sea, lugares de adoración. Luego viene entonces lo que es el tabernáculo. Y el tabernáculo es un lugar, ellos viven en carpas, porque estaban atravesando el desierto, entonces ellos viven en carpas, y hay una carpa donde está el arca de Dios. Esa carpa es el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración. Entonces la gente se congregaba o se reunía alrededor de ¿qué? Del tabernáculo, porque desde allí Dios se manifestaba. Después del tabernáculo, entonces David quiere construir un templo, una casa de adoración para Dios. Dios no le permite construir porque sus manos están untadas de sangre inocente, porque David era un guerrero, no un soldado, entonces como soldado mataba a mucha gente, pero no fue por eso, sino por la muerte de Urías el Eteo. Entonces era sangre inocente, tenía en sus manos de pecado. Entonces lo construye Salomón. A partir de ese tiempo, entonces la gente se congrega en Jerusalén para adorar. Y cada judío debía de ir por lo menos 3 veces en el año, no importa el lugar del país donde viviera, al templo para adorar a Dios. Y en el templo se hacían los sacrificios y demás. Son deportados a Babilonia porque Nabucodonosor los toma cautivos, y en la cautividad lo que hacían en aquella época es, para evitar revueltas, entonces conquistaban una ciudad o un país, y cuando conquistaban la gente de ese lugar, tomaban la gente de ese país y se los llevaban para otra parte. Por decir algo, como coger los colombianos y entonces llevárselos para Bolivia, y a los bolivianos traerlos para Colombia.
Entonces, eso era lo que hacían en esa época con las guerras. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar sublevación, revueltas. ¿Por qué? Porque al estar en su país, entonces la gente que estaba allí subyugada, llegó un momento en que decía, no, quitémonos esta gente de encima. Y había una rebelión, y levantaban la rebelión y luchaban para sacar a la gente de allí. Entonces lo que hacían los reyes de esa época, los conquistadores, era sacar la gente y llevar otra gente al lugar. Entonces, cuando ellos son esparcidos y los llevan a Babilonia, entonces en Babilonia no tienen templo y allí no pueden adorar a Dios. Entonces allí surgen las sinagogas, más o menos por el año 750, 800 antes de Cristo. Entonces ya se reúnen, ¿dónde? En sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Una casa donde la gente se reunía, y entonces los judíos se reunían allí, leían la Torá y adoraban a Dios y cantaban. Luego pasa lo de la sinagoga, y entonces llega el tiempo en que están en Jerusalén. Herodes reconstruye el templo y viene la reconstrucción del templo, pero siguen adorando en sinagogas. O sea, aunque hay el templo, siguen reuniéndose para estudiar la Torá en las sinagogas, hasta el año 70, que el templo es destruido por los romanos. Y se reúnen, la iglesia del primer siglo comienza a reunirse en casas, iglesias en las casas. Pedro. Pastor, ellos los exportaban a otras partes básicamente para que perdieran su nacionalidad. Al perder su nacionalidad se acababa ese pueblo. Sí, porque ¿por qué luchar si este no es mi territorio? Es uno de los problemas que tiene Bogotá. Ustedes ven que Medellín tiene problemas y rapidito superan el problema y salen adelante y todo. ¿Por qué? Por el arraigo. Y dicen, no, es que ellos son muy regionalistas. Sí, por eso. Entonces siempre luchan para que su ciudad esté bien, su departamento sea el mejor y todo. El problema de Bogotá, ¿cuál es? Que Bogotá es de todos y es de nadie. Entonces no tiene dolientes. Empezando que muchas veces sus gobernantes ni siquiera son bogotanos. Los que legislan y tienen normas no son bogotanos. Entonces, y vienen, están trabajando aquí la semana y los fines de semana se van para Medellín, para Cali, para Bogotá, para Barranquilla, etcétera, a gastarse en su plata, la que se llevaron de aquí de Bogotá. Entonces, ese es parte del problema de Bogotá. Entonces, eso era lo que hacían ellos, se llevaban la gente y al llevársela no tenían ese nacionalismo, ese arraigo, no peleaban por, si esto no es mío, ¿para qué voy a pelear? Con la esperanza de que algún día regresaban a su país. Y de hecho eso pasó. Lo regresaron ¿dónde? A su país. Y cuando regresaron, entonces volvieron otra vez a reconstrucción del templo, a adorar en el templo. Pero Dios hoy, entonces viene el nacimiento de la iglesia. Entonces, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace a partir de Jesús. Mateo capítulo 16, dice la palabra del Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces note, ¿quién diseñó el arca? Dios. ¿Quién dio la orden de construir el arca? Dios. ¿Quién construyó el arca? No, el arca. ¿Quién construyó el arca? Noé. No Moisés, Noé. Noé construyó el arca. ¿Quién diseñó el tabernáculo? No, Dios. ¿Quién dio la orden de construir el tabernáculo? Dios. ¿Quién construyó el tabernáculo? Moisés. ¿Quién diseñó el templo? Dios. ¿Quién dio la orden de construir el templo? Dios. ¿Quién construyó el templo? Salomón. ¿Quién diseñó la iglesia? Dios. ¿Quién dio la orden de levantar? No, la iglesia. ¿Quién diseñó la iglesia? Dios. ¿Quién dio la orden de levantar la iglesia? Dios. ¿Quién edifica la iglesia? Nosotros no. Esa es la diferencia. Dios diseñó, dio la orden y la construyó un hombre. La iglesia, Dios la diseñó y Dios la construye. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no la edificamos nosotros, la edifica el Señor.
Por eso dice Hechos 2:47, que leyó, creo, sí, Lorena, que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el que añade a la iglesia es el Señor. Nosotros solo somos sembradores. Nosotros solo somos mensajeros. O sea, usted comparte, usted enseña y Dios edifica. Es el Señor el que salva, es el Señor el que añade a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces terminamos aquí nuestro estudio bíblico de hoy, dejándoles para la semana, recordándoles entonces algunos textos bíblicos para la semana. Eclesiastés capítulo 4, versículo 19 al 20. Eclesiastés 4, 19 al 20. Esa sería su lectura para mañana. Para el martes, Mateo 25, versículo 35 al 45. Para el miércoles, Primera de Corintios 12, 12. Para el jueves, Gálatas 6, versículos 9 y 10 de Gálatas 6. Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Y Primera de Pedro 2, 9. Le pueden tomar una foto con su teléfono. En la semana pueden entrar a Santel TV y mirarlo en YouTube, Santel TV, y mirarlo allí. ¿Lo estás colocando en Centro para la Excelencia o no? En Centro para la Excelencia Familiar también pueden buscarlo allí la semana. Y ahí están las preguntas, estas las trabajaremos el próximo domingo. ¿Listo? Herodes era pagano. Herodes no era pagano porque realmente no era pagano. Lo que pasa es que Herodes era una mezcla de judío con gentiles. Entonces, recuerde que Herodes era gobernador de Judea. Hizo el templo más grande que el que hizo Salomón. Sí. Su palacio más grande que el templo. Lo que pasa es que en el caso de Herodes, el orgullo de rey, entonces él quiere hacer algo más grande que el famoso. ¿Quién era el famoso? Salomón, por su templo, por la gloria que tenía el templo. Pero la diferencia entre Salomón y Herodes es que Salomón lo estaba haciendo bajo la dirección de Dios. Herodes lo hizo por orgullo para tener el lugar, incluso le levantó templo a los samaritanos, o sea, una jugada política. Entonces, ¿qué quieren? Como ahora que les hacen un estadio, les hacen un coliseo o alguna cosa para favoritismo, para ganarse la simpatía del pueblo. Sí, él no tenía respeto ni amor a Dios por nada. De hecho, mata a Juan el Bautista, uno de los Herodes, porque es que Herodes son varios. Pero mata a Juan el Bautista, ¿por qué? Porque lo acusa de su pecado, de lo que está haciendo con la mujer del hermano. No he podido comprender, pastor, que toda la generación de Herodes adopta el nombre de Herodes. Sí, entonces me da la impresión de que el hombre no era tan malo. Y yo no sé si es porque lo dice la Biblia o porque si un pariente mío es malo, yo no voy a adoptar el nombre de él. Y todos los descendientes de Herodes adoptaron el nombre de Herodes, Antipas, y le ponían después las arandelas de otro nombre, pero el primero era Herodes. Sí, lo que pasa es que una de las costumbres que tenían en esa época los reyes, por ejemplo, cuando usted ve el César, emperador romano, todos son César, porque todos vienen de linaje de César Augusto. Entonces son Césares,
Entonces el César, aunque todos no pertenecían al linaje físico o algo, sino como rey, porque algunos lo tomaron fue a la fuerza, pero el César era el título de nobleza. Entonces todos eran, por ejemplo, César Augusto, César Nerón, César Calistus. Bueno, había una cantidad de locos de esos nombres, pero todos tenían el ¿qué? El César, como también el zar de Rusia. Entonces el zar, el zar, pero ¿qué era el zar? El título de rey. Entonces el rey, y venía el que, después le ponían los otros nombres de ellos. El título de zar es que va a ser zar, rey. Entonces tiene que ser zar. Pero en Herodes tomaron el nombre. Sí. No, cogían el nombre de Herodes, pero iban a veces un día a gobernar. Ahora, para decir si no era tan malo, entonces revisamos la historia, no la Biblia, sino la historia. ¿Y en la historia qué dice? Mandó matar a sus hermanos para quitárselos de encima, para que no fueran reyes. Entonces uno puede juzgar si era bueno o era malo según eso. Mandó matar a sus hermanos. El otro Herodes, cuando le dicen los reyes, vean, nació en Belén el rey de Judá, mandó matar todos los niños de Belén. Que no eran sino 10 niños, no importa, pero eran 10. Y los mandó matar. ¿Para qué? Para que no le quitaran el trono, un niñito. Entonces, la historia, aunque la Biblia no diga que eran malos, la historia, sí podemos juzgar por lo que hicieron, cuál era su conducta, si eran buenos o no. Entonces la historia es la que nos dice. Bueno, oremos al Señor. Buen Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia para con nosotros, y permite, oh Dios, que la reflexión de la palabra tuya edifique nuestras vidas, que recordemos que debemos edificarnos los unos a los otros, que recordemos que debemos vivir en unidad, que recordemos que el amor es el pegamento de la vida cristiana en cada uno de nosotros. Que el amor, Señor, sea la base en Cristo Jesús de la relación fraternal que tenemos como hijos tuyos, como hermanos en la fe. Gracias por este tiempo de reflexión, y permítenos ahora, Señor, expresarte nuestra gratitud por las bendiciones recibidas a través de la adoración por medio de la alabanza. Queremos decirte a través de la alabanza que tú eres bueno, que eres especial para nosotros, que eres lo mejor que nos ha pasado. En el nombre de Jesús, amén y amén.